quiero agradecer a todos ustedes los que aquí se encuentran participando de este foro, que más que foro me gustaría que fuera un conversatorio. Aquí veo personas que representan distintos sectores, sectores ganaderos, sectores de la caficultura, arroceros, algodoneros, etc. Repasando uno las cifras de los distintos sectores, hay sectores que son competitivos aquí en el departamento y hay sectores que no son tan competitivos en el departamento. Hay sectores que han interpretado la demanda del mercado y hay sectores que no han interpretado la demanda del mercado. Nosotros, como país, y en este departamento, que es un departamento privilegiado, tenemos que reordenarnos y reordenar nuestra economía. Tenemos grandes oportunidades en relación con los tratados de libre comercio. La próxima semana el presidente de la República va a suscribir, por ejemplo, el Acuerdo del Pacífico, acuerdo que desde mi sector ha recibido una serie de críticas y cuestionamientos, como lo han recibido en esta época preelectoral los TLCs. Pero yo tengo que decirles que si a nosotros en el mundo nos están viendo como uno de los países despensa, como uno de los países que le puede suministrar alimentos al mundo, ¿cómo nosotros podemos estar reaccionando en contra de esa posibilidad? Entonces, hoy la gran discusión a nivel del mundo, y aquí en el Tolima hay ciertas zonas donde tenemos que trabajar en ello, pero como país, somos un país de los más ricos en el mundo en agua por hectárea. Y hay países que son inmensos, que tienen muchos mercados, que tienen muchos habitantes, y que son países pobres en agua. China, por ejemplo. Y son países que van a adquirir alimentos porque a la hora de la verdad lo que están adquiriendo de otros países es agua. Hoy China, por ejemplo, acaba de comprar una de las empresas más importantes productoras de cerdo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces, por falta de agua, de producir esos cerdos en China. El mercado lo tiene, pero no tienen el agua. Y lo mismo pasa con otros productos, como el pollo, en otros productos, como los cereales. Y China va a terminar o comprándonos o viniendo aquí a sembrar, porque definitivamente desde el punto de vista político y económico seguramente no va a poder comprar las tierras, pero las va a poder explotar. Y si nosotros no empezamos a interpretar lo que la economía del mundo nos está ofreciendo, si nosotros no empezamos en un ejercicio prospectivo a identificar esas posibilidades, vamos a llegar tarde, como muchas veces hemos llegado a los escenarios de mercado. Juan Valdés, por ejemplo, llegó tarde a los escenarios de mercado y hoy titánicamente trata de defenderse y morderle mercado a Starbucks, por ejemplo, cuando nosotros éramos los que primero debimos haber llegado. Pero siempre las discusiones del qué hacer y cómo hacer y qué esperar nos hacen llegar tarde. Y lo mismo puede ocurrir si no reaccionamos
con otras importantísimas posibilidades. Yo lo he mencionado en varios escenarios. Colombia en los años 80 tenía el mismo desarrollo relativo que Chile y Perú. Y hoy Chile nos lleva cerca de 20 años en desarrollo, en economía. Y Perú ya nos empieza a coger ventaja. De hecho, empezó a aprovechar el Tratado de Comercio, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos antes que nosotros. Y el impacto y el resultado de su economía pues no ha sido la que nosotros estamos percibiendo en estos momentos. No ha sido de pobreza, no ha sido de tristezas, ha sido de crecimiento. Y arrancamos a negociar con los Estados Unidos al mismo tiempo. De modo que yo los invito a que miremos la perspectiva de lo que tenemos con optimismo, a que aprovechemos y explotemos a la Cámara de Comercio para que a través de estos escenarios trabajemos mucho en investigación, trabajemos mucho en prospectiva, trabajemos mucho en competitividad y empecemos a analizar qué espacios tenemos, qué posibilidades tenemos. El país sigue por la senda que va y va a llegar a Europa, porque no se puede permanentemente subsidiar una economía cuando esa economía es la que tiene que ser el motor del desarrollo en el país. Fíjense una cosa increíble. En función del Producto Interno Bruto del sector agropecuario y piscícola, Colombia en América Latina es el país que más destina recursos a subsidios. El 92% de la proporción se van por los subsidios y 8% se van para bienes públicos. Y es uno de los países que más pobreza extrema tiene en el campo. Y es uno de los países que menos está exportando productos agrícolas. Y nos preguntamos qué está pasando. Los subsidios, ¿a dónde están llegando? ¿Dónde se están quedando? ¿Los están recibiendo las personas que verdaderamente lo necesitan y están trabajando en el campo? ¿Lo está recibiendo el sector o qué está pasando? Yo he mandado una directiva a los dos viceministros de Agricultura pidiéndoles que en forma inmediata se dirijan a todos los sectores que han recibido recursos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura para que nos digan esos recursos qué impacto han tenido, esos recursos a quién han llegado, porque no puede ser posible que se siga despilfarrando el dinero de esta manera, que no haya foco, que los recursos no vayan donde más se requieren y donde más van a impactar el desarrollo agropecuario y piscícola del país, donde más van a impactar a la economía familiar campesina, donde más va a generarse empleo o a fortalecerse la economía en el sector agropecuario y piscícola. Y en ese sentido vamos a esperar una respuesta. La plata de los colombianos que a través del gobierno ha sido entregada a unos colombianos, esa plata qué efecto ha tenido. Y se lo tenemos que decir al país y se lo tenemos que contar al país. En ese sentido, adicionalmente, hemos tomado acciones y vamos a empezar a trabajar más que en dar subsidios, en fortalecer bienes públicos. Por supuesto que eso no quiere decir, como muchas veces se ha interpretado,
que vamos a acabar con los subsidios. Vamos a focalizar los subsidios, vamos a focalizar los beneficios y vamos a entregarlos donde generen valor, donde produzcan mayores oportunidades de empleo, donde fortalezcan al inversionista, el esfuerzo del inversionista, donde mejoren la economía, donde definitivamente sintamos que estamos creciendo y contribuyendo para que el Producto Interno Bruto del sector agropecuario y piscícola se fortalezca, para que crezca y para que definitivamente logremos nosotros explotar un territorio que está inexplotado. Del 100% de la tierra que se puede explotar en este país, solamente está explotada cerca del 30%. De modo que a esto le tenemos que dar un viraje y tenemos que hacer mayores inversiones en bienes públicos como riegos, en bienes públicos como vías terciarias, como asistencia técnica, como investigación y desarrollo. Inversión que impacte directamente la economía y que definitivamente nos permita, con cada peso que coloquemos, aprovechar ese peso, reproducirlo y crecer la economía de nuestro sector. Hay un tema en el que estamos trabajando y vamos a mostrar algo muy diferente en muy poco tiempo, y tiene que ver con el tema de las absorciones de las cosechas. Las centrales de abasto en el país no han cumplido con la función que debieron haber cumplido. Están ellos dispuestos a trabajar, dispuestos a que hagamos una reingeniería de ese proceso, y los vamos a acompañar. Y la idea es que primero en estas centrales de abasto tengamos transparencia, tengamos información transparente y se publique a la vista de todos los campesinos los precios de los productos en el mercado, y que los campesinos no estén sometidos a esos intermediarios que, haciendo cola antes de entrar a esas centrales abastos, se ven acorralados por unas mafias que negocian los precios de los productos, no a precios de mercado, sino a precios de la fila y a precios del día y a precios del capricho de estos personajes que muchas veces frustran el esfuerzo de los campesinos. Eso se va a acabar y se tiene que hacer transparente ese mercado. Además, como hemos hablado con los de las centrales de abasto, el sitio donde se recibe y se puede recibir una información más segura y completa, inclusive no solamente para trasladar a otros sitios del país esos productos, sino para exportarlos, pues es donde se concentra, se reciben estos productos y se puede determinar la calidad de ellos y se puede determinar la cantidad. Inclusive se puede llegar estableciendo una relación cercana con los proveedores, que son los campesinos, determinar cómo va a ser la evolución de sus cosechas para preparar la colocación de esos productos en el mercado, y no simplemente cumplir con una función en la que a las centrales de abasto se llega a vender y se acabó el cuento. Adicionalmente, estas centrales de abasto pueden ser receptores de una información que nos puede permitir además tomar decisiones inteligentes para agregarles valor a esos productos. Nosotros, botando los tomates e importando tomates enlatados, pastas de tomate y hasta tomate en jugo con pimienta, unos traídos de Estados Unidos
otros traídos de Italia, y nosotros botando el tomate. Y todo porque no tenemos la capacidad de agregar valor, porque no tenemos la capacidad de identificar esos mercados, esas oportunidades. Y eso no pasa solo con el tomate. Tenemos problemas de frijol y estamos importando pastas de frijol enlatada. Y así, de igual forma, se nos presenta en muchísimos productos. De hecho, la semana pasada iniciamos una alianza con la ANDI y firmamos un convenio, alianza donde ya hemos invitado a Confecámaras para que las cámaras de comercio se unan a este propósito, y también invitamos a la SAC para que conjuntamente empecemos a trabajar en la gran empresa que representa el campo colombiano, pero que empecemos a trabajar como una gran empresa, identificando, reitero, las posibilidades del mercado, identificando las demandas, sembrando no lo que yo quiero sembrar, sembrando lo que el mercado le está demandando o me va a demandar, porque ahí es donde voy a tener la seguridad del crecimiento, ahí es donde voy a tener la seguridad de mi esfuerzo, ahí es donde voy a fortalecer mi economía y la economía del país. Pero en ese sentido todos tenemos que trabajar juntos, y por supuesto el ministerio tiene que entrar a dar los apoyos respectivos, pero en función de un negocio en crecimiento y no en función de un negocio que no se sabe si va a sobrevivir o no se va a sobrevivir, o si el apoyo que se le está dando en un momento determinado va a permitir que ese negocio pase por un mal momento, pero luego se proyecte de nuevo a los mercados y a cumplir con una función que debe ser una función económica y social para el país. De modo que la invitación es a que miremos el mundo, miremos nuestro sector, miremos la economía, miremos nuestros negocios de una manera completamente diferente. Que definitivamente nuestro reto sea la productividad y la competitividad, porque sin ella nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Es importante ver cómo en el Tolima hay negocios que se han venido fortaleciendo, hay cultivos que se han venido fortaleciendo, son cultivos que hay que seguir de cerca, que hay que proteger, que hay que ayudar, que hay que darle asistencia técnica, que hay que aportar en investigación y desarrollo. Por ejemplo, los frutales se han venido fortaleciendo de manera importante. Aquí hay un nicho de algodón muy interesante, pero también hay una situación que hay que analizar con mucho cuidado, la del arroz. Y esa situación que hay que analizar con mucho cuidado, hay que analizarla en una perspectiva integral. El tema no es los cultivadores por un lado, los molineros por el otro. O sacamos el negocio conjuntamente adelante, o definitivamente le tenemos que hacer una reingeniería al negocio, y lo tenemos que ver de una manera completamente diferente. Pero no puede ser posible que en tierras tan ricas como estas, con tantas posibilidades como estas, en estos momentos estemos enfrentados a una situación que muchos campesinos padecen y no ven con seguridad y con tranquilidad. El presidente Kennedy, cuando se posesionó, dijo respecto de las promesas de los políticos: uno puede mentir una vez, uno puede mentir 2 veces, pero uno no puede estar mintiendo todo el tiempo. Aquí yo digo, uno se puede equivocar una vez
se puede equivocar 2 veces, pero no se puede equivocar todo el tiempo. Ni el sector privado, ni el sector público. Y estamos llegando a momentos de grandes posibilidades, de grandes retos, de grandes desafíos, pero de grandes definiciones. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que responder a esos desafíos del mundo, que si los interpretamos como debemos interpretarlos, las posibilidades para nosotros serán extraordinarias. Si seguimos apegados al pasado, estén absolutamente seguros que nos va a ir muy mal. De modo que los invito a que construyamos una nueva economía, a que construyamos un nuevo país, a que con la Cámara de Comercio, la Secretaría de Agricultura del departamento y del municipio, ustedes como empresarios, abramos los espacios de discusión, analicemos a fondo las posibilidades de nuestros mercados, de los mercados externos, de nuestra tierra, de qué puede producir esa tierra, y enfrentémonos a esas posibilidades, y el gobierno nos estará acompañando no solamente con crédito, no solamente con beneficios en esos propósitos, no solamente con asistencia técnica, también con investigación y desarrollo, pero tenemos que ir todos de la mano, caminando en la misma vía y en el mismo sentido. Muchas gracias.